Levante la Biblia conmigo y vamos a hacer nuestra declaratoria. Amén. Declaro que voy de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de éxito en éxito, como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día sea. Dios es bueno y tiene un plan para mi vida. Amén. ¿Cómo recibimos la palabra aquí? Tome su lugar. Si usted se va a la Biblia, usted empieza en Génesis y sabe que Adán es un sacerdote. La definición de sacerdote es una persona que es llamada a administrar algo para luego darle cuentas a Dios. Eso es un sacerdote, donde Dios lo ve de manera espiritual, para que usted entonces pueda luego tener recompensa en esta vida y en la eterna y cumplir su propósito. Por lo tanto, cuando Adán y Eva fallan, siempre me gusta empezar desde el origen. Se rompe el sacerdocio matrimonial, porque no era solo para Adán, era para Adán y Eva. Si usted lee la escritura, se da cuenta que tienen un rol. Como todo se echó a perder, la música, la oración, la salvación, también el sacerdocio. Así que yo creía que el sacerdocio divino, porque hay una palabra en hebreo que habla de la divinidad, empezaba con Aarón. Le explico. Viene Adán, pasan 6 capítulos de Génesis, viene el diluvio, donde muchas especies naturales y de animales se pierden, y empieza la historia con 8 personas, de las cuales se empiezan a multiplicar, y Dios empieza a tratar de restaurar el plan original, por lo menos con una tribu. Cuando digo tribu, me refiero literalmente no a las 12 tribus, sino a un pueblo. Y por ahí, después de ciertos intentos, sale Taré, que es el que pone la semilla en su esposa para que nazca Abraham. Si usted me habla de un primer profeta, sacerdote, tendría que decirte Adán, pero no es contado en el libro de Hebreos, pues se echó a perder todo. Se habla de grandes hombres de Dios, se habla de Enoc, que caminó con Dios después de Noé, el mismo Noé, el mismo Taré. Pero cuando el pueblo de Dios, lo que llamamos Israel, empieza con no con su padre, porque su padre es Dios, pero con su monarca, la palabra clave es Abraham, el padre de la fe. Entonces ya estamos ahí, Génesis 12, pasamos el 11, pasamos el 12, y empieza Dios a traer un mensaje de productividad, de bendición, de ensanchamiento, de propósito, tan importante, porque cuando usted se va a la época de Cristo y de Cristo a nosotros, si quitas a Abraham, de hecho los especialistas, los eruditos, los sabios en estos temas escriturales dicen que no existiría ni tan siquiera un propósito, ni la persona de Jesús, si extraes a Abraham. La historia empieza, el reloj a contar de cero y en retroceso desde Abraham, porque a él Dios le hace un juramento, y él, aunque no oficialmente, porque Moisés no había venido, claro está, hace un altar, y en donde profetiza el sacerdocio a través de atreverse, si es necesario, a sacrificar a su hijo en el altar, hablando de una cristofonía de Jesús, de un padre que va a entregar a su hijo. Y cuando va a hacer su labor de sacerdote y va a ejecutar, sale el ángel, interviene y da un mensaje: no lo hagas, hemos visto tu corazón, el padre dice que no lo mates, porque Dios va a proveer otro cordero. Pero es ahí, en su derramamiento de sangre, por así decirlo, para Dios como sacrificio. Número 2. ¿Por qué el 2? Porque el primero había sido justamente con Adán y Eva, cuando salen del paraíso. ¿Y qué pasa? Dios los ve con un par de hojas de plátano horribles y les dice: vengan acá. Les quitó eso y les hizo pieles de animales. La primera vez que Dios sacrificó sangre fue con Adán y Eva. Otra profecía del sacerdocio a través de la sangre, que quería decir entonces que la sangre tenía poder de cobertura, porque al sacrificar esos animales se llamaba, de hecho era pieles de vacas leonisa y secret de la época, y les hizo una nueva línea de lencería a Adán y Eva, bien bonito, parecían los picapiedras, gloria a Dios. Ok, muy bien. Así que sigo con Abraham. Abraham ejecuta la orden, mas no toca al hijo, y ahí queda un evento de sacerdocio, porque cuando él forma a Isaac, diga conmigo, la siguiente generación, vemos a un Isaac totalmente sumergido en una unción de sacerdote tal que llega un momento donde Abraham ya no está. Isaac recuerda lo que le enseñó su papá, los enemigos que ya se habían multiplicado en la tierra. Ya le expliqué, de Génesis 6 a Génesis 22 han pasado cientos de años.
Estos personajes han venido poco a poco, vivían un poquito más longevos, pero entonces es donde yo veo que son atacados las generaciones, por así decirlo, de Isaac. Y es aquella época donde le robaron los pozos, la productividad. Pero vemos a un Isaac que le echaban tierra y él se iba a otro lugar y abría un hueco y brotaba el agua, y se lo robaban o le echaban tierra, entonces se iba para otro lugar. Entonces ahí vemos que no es el lugar, es la bendición, no es la circunstancia, es el Dios todopoderoso, como decía Marielos ahora que tenemos. ¿Alguien puede decir amén? Lo más tremendo es que eso tiene mucha relación con Mateo 6:33, que es lo que Jesús dijo: buscad primeramente el sacerdocio, porque sacerdocio es reino. No puede haber sacerdotes sin reino. Entonces, cuando en Mateo capítulo 6 versículo 33 de la Nueva Traducción Viviente, voy a decir de memoria la Reina Valera, ahorita vemos la otra: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Mateo 6:33. Eso es sacerdocio diario. Aquí dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Claro, porque el reino de Dios es justicia. Eso está en otro pasaje que quedará para otro día, anótelo. Pero la Biblia dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Por eso un sacerdote es aquel que todos los días entiende que su vida es intencional, que tiene un plan poderoso de parte de Dios, pero que empieza, que no es cuantitativo, sino es cualitativo. Dios es número uno para mí antes que cualquier cosa. Bíblicamente entendido que la vida en Cristo es Dios, familia, iglesia y todo lo demás. Esa es la estructura. Dios no es la iglesia, Dios es Dios, mi comunión. Que ahí no está Briana y no está Susan, lo siento, es Dios, mi familia, la iglesia y todo lo demás. Pero usted y yo somos muy inteligentes y sabemos que no habría día de 24 horas para hacer eso, porque no lo estamos viendo religiosamente, lo estamos viendo cualitativo. Por ejemplo, yo trabajo en lo secular, póngale 8 horas al día, y trabajo para la iglesia, póngale 4, son 12. Es decir, preparándome, aconsejando, orando, planeando, haciendo. Es que okay. Pero la segunda mía es la familia, y el lunes veo una película y duraré 2 horas. Es una cuestión de prioridad, no de tiempo. ¿Me estoy dando a entender? Si se puede ser sacerdote, si se puede servir, porque no es una cuestión cuantitativa. La gente todavía está ahí: yo no puedo servir porque no tengo tiempo. Es que Dios no pide tiempo, pide que creas que le puedes servir con el poco tiempo. Si no, nadie podría ser sacerdote. Pero eso sí, hacerlo bien. Pero cuando metemos cosas nuestras, empezamos a echar a perder la intencionalidad de Dios. Yo no oro 8 horas al día, pero la primera hora del día la oro, porque la primera, Dios es número 1, mi familia es número 2. Y cuando las veo después de orar, pues hay que ir a dejarlas a la escuela. Pero íbamos orando en el carro, las estoy esperando a la salida y paso trabajando. Es lógico que lo que más me invierte en un día es el descanso y el trabajo, pero no están en primera y segunda prioridad, están en la tercera. Ahora bien, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Eso es un sacerdote. Lleven una vida de sacerdote justa, y Él les dará todo lo que necesiten. En otras palabras, entre más sacerdocio eres, entre más sacerdote eres, más mejor va a vivir usted. Vas a vivir mejor. ¿Por qué? Porque estás fluyendo en un río de sacerdocio. Nos devolvemos. Isaac. Entonces nos damos cuenta que Isaac, allá después de Génesis 22, antes de su hijo, que recuerden, Abraham, Isaac y Jacob, pero Isaac tuvo 2 hijos. Bueno, 2 primeros, Esaú y Jacob, que es importantísimo porque ese es el que se va a volver el sacerdote segundo a bordo de Abraham, que tanto así que la nación de Israel se llama Jacob, o sea, Israel, porque Israel es Jacob, Jacob es Israel, queda claro. Pero antes nos damos cuenta del sacerdocio y la unción a través de Abraham. Eso es importante que lo sepa, porque te vas al Nuevo Testamento. Jesús ya resucitó, Jesús se fue, Jesús vino y se fue. No estaba muerto ni andaba de pachanga. Jesús resucitó, dejó al Espíritu Santo. Han pasado 2000 años y ves en la Biblia que el anclaje con Abraham es necesario para la vida de Jesús, porque Abraham tuvo un encuentro con Jesús en el Antiguo Testamento varias ocasiones.
al menos bíblicas, 4. Llamado el ángel de Jehová, y después le explico eso, y 2 veces con el ángel de Jehová y 2 veces con Melquisedec. Bueno, que quedaron registradas en la Biblia. Y eso es como una semilla, se vuelve infinito si tienes hambre y sed de ella. El mismo versículo te puede sostener una vida. Si no, dígale eso a los misioneros que tienen que meter partes de la Biblia a ciertos lugares de la tierra donde es prohibido, y con una porción de la Biblia, grandes avivamientos. Isaac fluye en un sacerdocio muy hermoso, porque nos damos cuenta que no era que le cerraban el pozo y se secaba la bendición. Era que cuando usted está bendecido, no es que aparecía agua, es que donde él se movía, por debajo de la tierra se movía el agua. Aló. No eran ese tipo de señales las que seguían a Jesús. Tormenta, la reprendía. Bueno, antes de Jesús, los profetas, sequía, agua. Y eran los sacerdotes del momento. Así que esto del sacerdocio divino nos va a nosotros a ubicar un poco. Pero déjeme terminar esta idea importantísima. Viene Jacob. Entonces Jacob es el tercer patriarca después de Abraham, o el cuarto después de Adán, como vos lo querás. Para los hijos del pueblo de Dios que usted y yo somos, para la cultura hebrea, pues es el tercero: Abraham, Isaac, Jacob. Tiene 12 hijos, 13 después de José, porque Benjamín es el 13. Y es donde Dios mete, diga conmigo, 400 años. Ahora, ¿cómo entran estos sacerdotes al pueblo de Egipto? ¿Cómo entra José? No entra bajo una cisterna, no, ese fue su proceso. Diga conmigo, proceso. No entra ni tan siquiera como no entra encarcelado. Así entró el pueblo de Dios. No. ¿Cómo entró? La pregunta es: ¿cómo entró José a Egipto? ¿Cómo entró? Siendo el segundo hombre más importante del planeta Tierra. No es metafórico, es real. En el momento que se te cumple el tiempo. Vamos a ver, ¿cuántos saben que hay un tiempo para cosechar las cosas mediocres o malas que hacemos? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Pues le tengo que decir algo mejor. Hay un tiempo para que se cumplan las cosechas de las cosas buenas que usted hace. Aló. No viva asustado, viva en el amor, esperando las cosechas de haber sido un sacerdote. ¿Por qué eso es importante? Porque en todo lo que he hablado en esta primera parte, es que en todo es familia. Y que el sacerdote puede ser una mujer. Si no, pregúntele a Noemí. Aló. Que sin esposo se convierte en la mujer sacerdota que interviene para que su nuera pueda entrar. Y de ahí viene el linaje de Jesús. O preguntarle a Ruth. Vamos, mencionémoslas: Débora, Ruth, Noemí, Sara, Esther. Pero es la familia. Dios estaba tan preocupado por bendecir a Abraham como a Sara. Aló. Y cuando voy apenas por Israel y mete a un hombre, lo hace el más importante y fluye su sacerdocio a través de su familia. Sacerdotes aquí que tienen hijos, hombres o madres, levanten la mano. Levanten la mano. Yo creo que aquí hay gente que tiene más hijos. Si no levantan la mano, ¿qué pasó? Vas a representar a tu hijo delante de la presencia de Dios. ¿Qué mejor lugar que una iglesia? Levanta la mano si eres papá y mamá. Declaro sobre ustedes una bendición pastoral, sacerdotal. Que Dios le dé sabiduría, porque lo que usted habla y permite en su casa es lo que sus hijos van a escoger. Mi decisión más grande no es ser un buen pastor en la iglesia, es ser un buen pastor para mis hijas. Porque yo ya no vivo para mí, yo vivo para Dios y para mis hijas. No hay de otra. Susana es pastora lo suficientemente grandecita para que ella escoja. Sería injusto que yo llegue al cielo y esta Señor. ¿Qué es lo que Dios contesta cuando le dice: esta mujer que me diste? O sea, ni con Adán se le aguantó la excusa. Esta mujer que me diste, no, papito, a mí no me. Es más, voy a decir algo libre. Libre. Conozco personas que tienen problemas y se apartan de las cosas de Dios porque la mujer que Dios me dio no es bíblico.
Solo hay una vez que Dios le consiguió esposa a alguien y no lo volvió a hacer, y fue Eva. Y yo voy a seminarios y escucho, puede venir a hablarme de que Dios da esposas y esposos. No, no inventé lo que no está en la Biblia. Lo que sí te va a dar es discernimiento, paciencia, santidad, sabiduría, fruto, respaldo, justicia, para que cuando escojas a alguien que Dios apruebe. Si somos sacerdotes, Dios me va a pedir cuentas de mis decisiones diarias. Es decir, el incienso que sube al cielo es lo que usted hace cada día, cada semana, con su vida, en su entorno. Papá o abuelo, tío o soltero, con padres o sin padres, con hijos o sin hijos. Lo que usted hace, empleado público o privado, hombre o mujer, chiquito o grande, gordo o delgado, lo que usted haga con su vida es el incienso que sube todos los días como sacerdote. Es que sabe que es que si aprobamos eso, entonces caeríamos por el principio de casualidad. Y Dios tiene causalidad, no casualidad. Yo creo en la física matemática y saltos de fe, cuánticos de fe, donde Dios todo lo acomoda. Yo no dudo eso, pero que no me vengas a decir a mí que entonces las cosas van mal porque Dios se equivocó. No, fue usted el que escogió con las herramientas. Ahora, si usted usó malas herramientas, eso es problema suyo. Sé que es duro porque estamos acostumbrados a que nos digan, ore para que le llegue el novio. Ay, si me manda alguien feo, porque es Dios. Y el libre albedrío, aló, o sea, tenemos albedrío para lo malo, pero para lo bueno que sea Dios por mí. Ay, qué interesado que es usted. No, yo creo que mi caminar con Dios me llevó a donde estoy con la media naranja. Aló, sacerdocio divino. Vuelvo al punto. Cuando José entra, pasan algunos años, usted se sabe la historia. Ya habían pasado 13, tenía 17 y hasta los 30 es llamado por Faraón. Así cuando usted lee la Biblia se da cuenta que esto es una historia de 10 años más para que sus hermanos entren. Cuando entra Israel, diga conmigo, Israel. ¿Por qué Israel? ¿Por qué entró Israel a Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué entró una nación dentro de una nación? ¿Por qué? Porque son 13 hermanos que simbolizan a Jacob, que es Israel. A eso me refiero. Cuando entra Israel, se empiezan a multiplicar y era gente pudiente con un estatus muy alto, porque José los representaba. Era como el Vaticano en Roma, una ciudad dentro de Italia. Usted sabía que usted va a Italia, está Roma y está el Vaticano, y jurídicamente el Vaticano es como si fuera otro país. Así está construido, sus propias leyes. Así estaba el pueblo de Israel metido. Pero pasaron 40 años. Me corrijo, teológicamente cometí un fallo. 400 años, agréguele un cero, para que todo ese sacerdocio se desintegrara. La visión que le había dado Abraham se estaba cumpliendo, pero no tenía esa bendición que usted y yo anhelamos en la escritura. 400 años después, Dios levanta a un hombre llamado Moshe, en español Moisés. Moisés es el hombre que Dios saca, y su hermano es Aarón. Y por primera vez después de Abraham, estamos hablando de más de 400 años, Dios dice a la tribu de Leví, y ya no es todos, sino solo una tribu va a mantener vivo este espíritu. ¿Por qué Dios quería mantener vivo el espíritu del sacerdocio? No porque ellos fueran el sacerdocio divino, el 2.0, la segunda generación, sino el 3.0, porque divinidad en una de sus expresiones en hebreo y griego es sangre. Así que sacerdocio por sangre solo podía ser la iglesia, usted, hombre o mujer. Pero dice la Biblia en Éxodo, dice así, 28 del 15 al 28, 15 y brincamos al 29. Gracias. Dice: después, con mucho cuidado y gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Aquí ya está hablando de la tribu levita y el ordenamiento al sacerdocio. Harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Note
que la decisión va ligada al corazón. Porque un verdadero sacerdote, una madre, un padre, un hombre, una mujer, solo o acompañado, un sacerdote es alguien que está cubierto para tomar decisiones. Nótelo, el pectoral, pecho, el efod va ligado a la decisión de parte de Dios. Así que hay sacerdotes que no están con efod porque siguen tomando pésimas decisiones, porque es lo mismo de siempre. Así pienso yo, así creo yo, así lo veo yo. Pero déjeme decirle que por más ojos que usted tenga, yo camino sobre un oráculo. Diga conmigo, oráculo. Pastor, ¿qué es eso? En hebreo, oráculo es profeta. Que el mundo use la palabra oráculo para brujería es diferente, pero su original en raíz, oráculo es un vidente, un profeta. En español, profeta. Pero hay gente que quiere cambiar el oráculo. El ojo de Dios está aquí escrito, es su palabra, y Dios nos va a pedir cuentas a nosotros como sacerdotes. De ahí la importancia de la iglesia, porque la iglesia agarra gente imperfecta y los mete en un proceso donde, vuelvo a decir lo que dije en semanas anteriores y los últimos meses, esta iglesia es para todos. Alguien diga amén. Aquí no hay requisito, aquí hay enseñanza. Pero si voy a servirle a Dios, yo necesito un código. ¿Dónde está eso? En toda la Biblia. A ver, Antiguo Testamento, todo el pueblo de Israel. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Diga conmigo, Leví, una porción. ¿Y a quién le demandaba más? ¿A los que servían o a todo el pueblo? Había instrucciones para el pueblo, pero no se podían equivocar los sacerdotes. Pastor, pero es el Antiguo Testamento. Bueno, como ya me sé la que me van a salir, vamos al Nuevo Testamento. Jesús, lo seguían multitudes. Cuente cuántos mandamientos tienen los discípulos que no tienen las multitudes. A los discípulos, ¿cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Ah, no, pastor, yo me veo del montón. Usted lo ha dicho, Altagracia es para mí. No me pida requisitos. Siga viniendo, esta es su iglesia. Pero si quiere servir, aquí caminamos con el modelo de Jesús. Hay requisitos. Usted no me va a decir que el precio que pagó Pedro fue el mismo que pagó Lázaro, el mismo de Juan, el de María. No, en lo que leímos hace unas semanas de la gente que seguía a Jesús, ¿verdad? Y toma Marcos capítulo el que le di la célula, que les pasé por foto, Carla. El que le di la célula, Marcos 2:15. Marcos 2:15. Gracias, Carla, por venir. Lo puedes poner si quieres. Lo seguía. Ahora, aquí eso tiene que ver con sacerdocio, porque tú tienes que decidir más tarde. ¿De quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? De Leví. ¿Y cómo empieza ese versículo? Leví invitó a Jesús y a sus discípulos. Uy, me voy a llevar esto. Hoy no duermo, hermano. Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos pueblos, muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores. Por eso en la iglesia tiene que haber de todo. Pero a Leví se le trata diferente. Eso es lo que acaba de ver. No lo tenía ni tan siquiera en mi mente. Entonces, ¿cuántos quieren ser sacerdotes aquí? No es de querer, es que la Biblia dice que ya lo es. El asunto es que cuando usted llegue a la presencia de Dios, vas a decir: Señor, fui uno más del montón. O no, Señor, tomé esta promesa. ¿Dónde dice la Biblia que tú eres sacerdote? Muy bien, volvamos a Éxodo. Ahora al versículo 29. Creo que le voy a poder más dar de lo que quiero. De esta manera, cuando entre en el lugar santo, venimos hablando de que las decisiones van al corazón. Acabamos de leer en el versículo 15 el efod del sacerdote. Lo que pasa es que ahorita estoy hablando del que Dios extrajo. Mírenme con cuidado. En el Antiguo Testamento Dios trajo a Leví a través de Jesús, que es el sumo sacerdote. Todos volvemos a ser sacerdotes, ya no solo una tribu. Eso es impresionante. Yo cuando me convertí y empecé a leer esto, yo decía: Dios, yo esto no lo sabía. Por eso esta enseñanza tiene sentido, porque ahí veo un padre cargando un niño, ahí veo una madre con su hijo, aquí veo un padre con el guitarrista rockero, aquí veo futuros padres y madres, y a todos Dios nos va a decir: fuiste sacerdote por la sangre, o sea, fluiste en el sacerdocio divino.
Por eso cuando empecé de una manera lenta, omití decirles que no quiero que sientan castigo, quiero que sientan oportunidad. Quiero que entiendan que si hay cosas urgentes y que mi vida, mi personalidad, o algunos dicen el diablo, nos ha extraído de la seriedad que lleva esto. No vamos a dejar de reír ni a disfrutar, pero no quiere decir que no hayan cosas serias. Esto es como que un médico sea el más vacilón de la clase. Entró, fue el mejor, siempre con música, tocaba la guitarra, y todos recuerdan a ese compañero loco que los viernes iba de fiesta y era un buen doctor y sacaba buenas notas. Pero hermano, esto no pasa como en las series de Netflix, que el doctor cirujano dice póngame tal y pone una música. Yo dudo que eso pueda ser así. Pero cuando va a abrir el corazón, va con seriedad. Aquel arquitecto jovial, cuando construye, que esto no se me caiga. Veo en la iglesia que no está la otra contraparte. Están los que no disfrutan nada y son legalistas, y están los que todos todo el y brinquemos. Eso está bien, pero hay que operar. Y cuando se opera hay que estar sobrio, hay que estar entendido. ¿Qué es operar para usted? Tomar la decisión de con quién me caso, quién va a ser mi novio o mi novia, si tengo que liderar o no, qué ejemplo le estoy dando a mis hijos, que estoy permitiendo que entre por el tele, que estoy permitiendo que salga por la radio, que estoy permitiendo, que me falta restaurar con mi pareja, qué estoy haciendo, qué legado estoy diciendo. Estoy viviendo un sacerdocio en todas las áreas de mi vida que no son cualitativas, perdón, que no son cuantitativas, sino que son ¿qué? Cualitativas. ¿Cómo estoy fluyendo en el papel, en los zapatos en los que estoy? ¿Cómo estoy fluyendo? ¿Como uno más? ¿O voy a tomar esta promesa? De esta manera, cuando entre en el lugar santo, Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su impresionante. Cuando usted toma verdaderas malas decisiones, es porque ya la gente importante no está en su corazón. Porque uno jamás va a tomar decisiones malas si está presente las consecuencias en mí y en otros, en mi corazón. Y aquí le está diciendo de las tribus cerca de su corazón, en el pectoral sagrado. Esto servirá para recordarle continuamente que representa al pueblo cuando entra a la presencia del Señor. Dentro del pectoral sagrado meterás el Urim y el Tumim, para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente ante el Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre, cada vez que un sacerdote en su casa va y ora, y vuelvo al punto, en la casa de Cinia, cuando Víctor lo haga; en la casa de Cinia, cuando Cinia lo haga; en la casa de Gretel, cuando Gretel lo haga; en la casa de Rafa, cuando Rafa lo haga; y aparte, cuando Florcita lo haga; en la casa de Marielos, cuando Marielos lo haga; pero también cuando Omar lo haga. Es personal, es como te ves delante de Dios. Cuando todos nosotros, hijos que están aquí, cuando ustedes se metan al lugar secreto, mírenlo, se presentan día a día, es porque su corazón les está diciendo esto es lo correcto. Voy a llevar en el corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor. ¿Qué estás llevando a tu corazón cuando oras? Solo tus necesidades y tu hijo que necesita de Dios, y tu propio corazón. Antes de pedirle el carro, pedirle sabiduría, porque Dios te da el carro y si no te da sabiduría te estrellas, porque no tienes sabiduría para manejar. Primera de Pedro 2. Ahora ustedes se acercan a Cristo. Quiero hacer una pregunta. ¿Aquí cuántos se acercaron hoy a Cristo? Díganme amén. Denle un aplauso a Cristo si usted vino por Cristo, si sabe que vinimos porque Dios estaba esperándonos. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva, porque es el sumo sacerdote. Nosotros solo somos sacerdotes. La piedra viva principal del templo de Dios. Diga conmigo, yo soy el templo de Dios. Ahora, ¿cómo sé que está hablando de personas? Porque usted es muy inteligente y sabe los evangelios. Pero la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Muy bien, básico. Siguiente pasaje, dice así, vamos hasta el 5. Dice así: y ustedes son, pero piedras, no me diga vivas, dígame piedras de qué.
Versículo anterior, ¿qué decía? ¿Qué decía? Él es una piedra principal. ¿De qué? Del templo de Dios. El siguiente versículo: ustedes, sacerdotes, ¿y ustedes son piedras de qué? Del templo de Dios. ¿Cómo está tu templo? Ese es tu cuerpo. Cada paso que usted da define tu templo eterno, espiritual. Porque un discípulo, un sacerdote que hace su trabajo en la tierra, por más humilde que sea, y no tiene que ser pastor, dije discípulo, en lo oculto, en sus decisiones diarias, semanales, ni tan siquiera tiene que ser un predicador. Yo me cuido de esto y no lo digo de broma. A mí Dios me reveló eso. Yo puedo predicar y puedo prosperar en esta tierra, y en el cielo la hermana que nunca predicó, pero no hablaba de oración como yo, oraba no como yo, visitaba a los enfermos no como yo, perdonaba no como yo, era más humilde no como yo. Esto no es de lo que hablamos, es de lo que realmente, espiritualmente, estás edificando. Como sacerdote, yo puedo llegar al cielo y esa señora que nadie conoció, pero en verdad era una mujer con el perdonaba, generosa, puede llegar a ser mi pastora por la eternidad, porque la Biblia habla de que van a haber pastores. No es este pedacito de 40 minutos, 45, una hora de predicación. Es un llamado para todos nosotros como iglesia, una invitación a ser una piedra viva para un templo espiritual que se está edificando. Por eso le digo que esto es serio, y por esto le digo que todos encajamos, pero también a todos nos van a pedir cuentas. Desgraciadamente, no sé por qué cuando hablan de cuentas solo hablan de los que van al infierno y al cielo. La Biblia está más llena de evidencias de todos los buenos juicios y buenas cosas que nos van a pasar a los que estamos en el cielo. Como dicen las escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal, Jesús, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Vamos a la Biblia, versículo de Primera de Pedro ahora, pero brinque el 8 al 10. Dice así: además, él es la piedra que hace tropezar a muchos. Por supuesto, claro que hay tropiezo, claro que ay, Pastor Héctor, póngame la mano porque se me sale el alien, vea. Claro que hay humildad, hay humillación, no siempre tenemos la razón. Como seres humanos, claro que hay que pedir perdón, claro que hay que redefinirse, claro, por supuesto, somos sacerdotes y ocupamos purificación diaria. Claro que tenemos que vernos para adentro, porque soy así, porque soy allá, porque es. Por un lado, nosotros tenemos que amar a la gente las cosas que no nos gusta, pero por otro lado, toda la gente también tiene que cambiar. Voy a ponerme yo de ejemplo. Yo tengo que aceptar a cualquiera como sea, pero también tengo que meterme adentro y ver que tengo que cambiar. Y ahí hay tropiezo. Todo va muy bien. Ya no vuelvo a la iglesia, ya el pastor vio cómo soy yo, no es que le menté la madre a Juan. Tranquilo, quiero ver cómo es usted. Venga, papito, a ver, quiero ver en verdad cómo es usted. Pídale perdón. ¿Vistes? Ya sé cómo es usted, una persona humilde. Pero la mayoría de los cristianos juzgan al que dice mala palabra, pero no ven el dolor de la persona porque quiere dejar de decir malas palabras. La roca que los hace caer, tropiezan porque no ven. Ahí está la receta, no más. ¿Y por qué tropiezo? Porque no ves en la palabra de Dios, y por eso enfrentan con el destino que les fue preparado. Por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Lean conmigo, tropiezan, ahí a mitad del versículo, 1, 2, 3. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios, y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado por su desobediencia, no por Dios, por el diablo. Hay dos destinos, el de Dios y el de tu desobediencia. Yo no puedo servir porque me di cuenta de cómo soy. Retractate, levantate, jugá un mejor segundo tiempo. Porque a donde te vas a ir, que yo sepa, a usted no se le van a borrar estos versículos, van a estar siempre. Querrá seguir o no,
esto sigue vivo para ti. El que no escuche su mensaje no te libra de un destino. Qué dicha que estás escuchando para que sea librado de otro destino que no es el que Dios tiene para ti. Pero quiero terminar con este pasaje. Primera Pedro 1:15. Pero ahora sean santos en lo que hagan. ¿Cómo te congregas? ¿Cómo cantas? ¿Cómo adoras? No es el tipo de voz, es el corazón. Es el trabajo. Aunque el jefe no te vea, los que tenemos teletrabajo, yo le doy gracias a Dios que tengo temor de Dios. Es porque hay temor de Dios y que es el pan que voy a comer y el trabajo que Dios me dio. Y dice, lo que hagan, dice, tal como Dios. ¿Quién los eligió? ¿Y cuándo te eligió? Hermano, usted puede entender que usted es sacerdote porque usted viene del cielo donde era sacerdote, y que esto es una prueba para ver si mereces el sacerdocio divino. Ay, ay, ay. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de posición, estoy hablando de destino, de propósito. Tienes la oportunidad hoy, ahora mismo, de decir: soy sacerdote en cada paso que doy. Tú existías. Rafita no va para 70, Rafita. Usted tiene millones de años, porque antes te conocí, te escogí, te puse como profeta a las naciones, te puse. Por eso te van a pedir cuentas. Nos van a pedir cuentas. Padre, yo te doy gracias por esta noche, tarde, Señor. Y hoy, Señor, yo pido por mis hermanos y con mis hermanos sabiduría. Danos un corazón para buscarte. Arriba esa guitarra, y la gracia para encontrarte. Diga conmigo así: Señor Jesús, dame la gracia para buscarte. Dame ese corazón, mi efod, mi corazón. Hoy quiero caminar con responsabilidad. No importa la edad que tenga, joven, maduro o viejo. Soy sacerdote de mi cuerpo, de mi pareja, novio, novia, esposo, esposa. Soy sacerdote, y donde estoy, de mi trabajo, tengo un propósito, tengo dones. Vamos a decirlo fuerte, que el diablo no le gusta que esto se diga en las iglesias. Diga conmigo: soy sacerdote. Ahora lo va a gritar. Dice la Biblia que las ovejas siguen al pastor. Vamos a ver cuántas ovejas tengo aquí. Señor, yo sé que tengo talentos, tengo dones. Dentro de mí hay un sacerdote divino. Soy rey y sacerdote. Tu palabra lo dice. Y hoy anuncio que en sabiduría y madurez voy a empezar a tomar decisiones nuevas, frescas. Voy a vivir al máximo. Tú vas a ser mi consejero. Tú vas a ser mi mejor amigo. Todo te lo voy a preguntar. Y yo sé que tú me vas a guiar, me vas a dar consejos. Señor, tengo propósito, tengo destino. No soy uno más en la ecuación. Gracias por ser del pueblo, pero hoy recibo que soy sacerdote y que tengo un rol y que tengo autoestima para confesar que recibo lo bueno, la grandeza que está en mí. Con humildad lo digo: hay grandeza en mí. Soy privilegiado, redimido, libre, santo, ungido, productivo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Sí, Señor, eso eres y muchas cosas más. Padre, bendice a tu pueblo. Gracias porque pudimos alabarte juntos.